Fernando Pérez, del tema económico. Y esta dice lo siguiente: la baja calidad y el acceso restringido a infraestructura han sido identificados como restricciones transversales al crecimiento económico. ¿Qué medidas propone para afrontar este reto? En primer lugar, uno de los grandes problemas que tenemos es la gran corrupción que existe en los temas de infraestructura. Por lo tanto, no alcanza cualquier cantidad de dinero para hacer la infraestructura productiva y estratégica necesaria que un país necesita y requiere para aumentar la productividad y desarrollar económicamente a la nación. Estamos proponiendo, en primer lugar, las alianzas público-privadas para que sea el sector privado acompañando al Estado para poder hacer estas grandes obras estratégicas de infraestructura y que el gobierno de la República no tenga que utilizar los limitados recursos financieros para esa infraestructura, sino dedicarse a trabajar en otras áreas de tipo económico y social y productivo y no tanto en la creación de infraestructura. El PRI cree en la importancia de las alianzas público-privadas y para ello vamos a aportarle todos los esfuerzos necesarios para que esta infraestructura pueda hacerse de esta naturaleza. Y por el otro lado, la infraestructura rural vamos a hacerla con el apoyo del gobierno. Muchas gracias. ¿Alguna réplica de 30 segundos? El licenciado Mario David García y el doctor Alejandro Yamatei. Sí, esto de las alianzas público-privadas no deja de ser una gran patraña, porque para cualquier empresario es muy cómodo tener de socio al gobierno. El gobierno no está para ser socio de ninguna empresa. Que todos trabajen, que paguen impuestos y que se corran los riesgos. Y el gobierno que se someta a lo que es su fin contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Candidato Yamatei. Las alianzas público-privadas podrían ser una salida, pero bajo el sistema corrupto que hay en Guatemala, ¿llegaremos a algún lugar? Si no, miremos, el Estado de Guatemala pagó el crédito de la carretera Escuintla y del peaje le queda el 5%, y al que no hizo nada le queda el 95%. Con esa alianza, miremos el negocio de Telgua, miremos cuántos negocios han hecho en el Estado. Las reglas tienen que ser claras para poder pensar en una alianza que nos convenga a los guatemaltecos. Si no tenemos reglas claras, Gracias, doctor Yamatei. Licenciado Sosa. Y de esos negocios nadie perdió su honorabilidad, nada más es una curiosidad. El tema de la infraestructura se resuelve en materia del costo, asignando los proyectos de una forma competitiva. Hay que hacer licitaciones nacionales e internacionales competitivas en donde los proyectos se lo lleve el mejor ofertante y no como se hace ahora, en la que se le da a criterio del ministro, falseando y manipulando las licitaciones con el resultado que ya sabemos. Gracias, candidato Sosa. Candidata Solís. La moral tributaria está por los suelos, hay desconfianza con el fracaso del ente recaudador que fue la SAT. Por lo tanto, nosotros proponemos un programa que se llama Obra por Impuesto. En el lugar de tanta liquidez, que quien está contribuyendo vea su obra reflejada con su contribución, que ese sea su impuesto, y democratizar los COCODES. No puede ser que los COCODES estén construyendo la obra que el diputado de turno quiere o la constructora que el diputado de turno quiere. Candidato López. Sí, creo que tenemos que también pensar en la infraestructura del área rural. No hay recursos suficientes. En los últimos 2 gobiernos casi que fue cero la inversión en infraestructura rural. Y lo que tenemos que hacer transparentar y dar en concesión, y que quiera tomar su riesgo, desarrolla las grandes infraestructuras del Estado, las debe desarrollar una empresa privada concesionada para que el Estado cuente con recursos para desarrollar la infraestructura en el área rural. Candidato Aníbal García, por favor, 30 segundos. El Ministerio de Comunicaciones literalmente se convirtió en un botín, en donde lo que existió fue un reparto. Hay que ponerle un alto a Jovial. Jovial únicamente debe quedarse para los fines iniciales, que era el mantenimiento de carreteras, y el resto de infraestructura que se necesita debe ser impulsada definitivamente por el Estado. Evidentemente, aquí es donde entra la potencialidad que tiene la forma de organización rural. Las pequeñas empresas y medianas empresas se nos pueden ayudar mucho en este tema. Pareciera que queremos seguir viendo hacia el pasado y no hacia el futuro.
Yo creo y estoy convencido que con los ingresos tributarios y con la actividad económica que hoy tenemos no es posible dar infraestructura, salud, educación, seguridad y dar satisfactores para el desarrollo integral de la familia guatemalteca. En algo tenemos que ceder para atender a los más necesitados y la infraestructura local tiene que hacerse con presupuesto del gobierno y la infraestructura estratégica y productiva tiene que hacerse con el sector privado, porque si no, no hay posibilidades reales de desarrollo. Y si no, miramos los grandes países desarrollados, eso han hecho para conseguir. Muchas gracias, candidato Pérez. Candidato Gutiérrez, por favor, tiene la palabra. Es labor del gobierno proveer de infraestructura, sobre todo en las áreas remotas donde nadie más lo haría. Carreteras y ese tipo de cosas son cosas que debe proveer el Estado a la población, porque es la base para el desarrollo, es una forma de promover el desarrollo. El problema radica en la corrupción. Si el gobierno paga 7 veces lo que cuesta 1 kilómetro de carretera, si el gobierno se cobran los gobernantes 30, 35 o más % de comisión anticipada a los que están construyendo, el combate a la cruzada de la corrupción, es la clave principal para poder resolver el problema de infraestructura. Muchas gracias, candidato Gutiérrez.